Buenas noches. El tema que me toca compartir el día de hoy es sobre neoplasias del oído medio en pacientes pediátricos. Antes que otra cosa, doy gracias al Colegio Mexicano de Otología y Neurotología por la invitación a participar en dicho curso. Iniciamos con este tema. Las neoplasias benignas del oído medio comprenden un espectro diverso de enfermedades locales y sistémicas que tienen manifestaciones dentro del hueso temporal. Las características histológicas benignas de estas lesiones pueden ser localmente destructivas y por lo tanto es muy importante un diagnóstico y tratamiento oportunos con el fin de prevenir la progresión de la disfunción audiológica, vestibular y del nervio facial y las estructuras adyacentes, por supuesto, al oído. Algunas de estas lesiones infrecuentes no están bien caracterizadas o clasificadas. Y esa variedad de esquemas de nomenclatura en la clasificación a veces son un poquito confusos, basados solo en precedentes históricos y lógicamente a veces no las podemos o comprender bien cómo las clasificamos. Entonces, a medida que avanza la comprensión de la fisiopatología subyacente y la biología molecular de estas lesiones, pues se espera que también mejore la capacidad para clasificarlas, caracterizarlas y tratarlas. Dentro de los tumores benignos tenemos descritos en forma global los tumores glómicos timpánicos, tumores de la vaina del nervio periférico, adenomas de oído medio, coristomas, hemangiomas y malformaciones vasculares. Pero de la población pediátrica específicamente, creo que el más importante de estos, porque pues, se pueden presentar algunos de los otros que ya comentamos, pues serían casos muy anecdóticos. La histiocytosis de células de Langerhans creo que es muy importante. Yo creo que es en la cual, en mi forma de ver, la que tenemos que comprender perfectamente. Pero antes de eso, los pólipos y granulomas en el conducto auditivo externo, el cual sabemos que es una masa de carácter inflamatorio que ocupa parte de la luz del conducto auditivo externo. Recuerdo mucho que nuestros profesores siempre decían, atrás de un granuloma o un pólipo aural, en el conducto va a haber un colesteatoma. Y bueno, pues no tiene mucha razón en ello. Generalmente es una lesión pediculada, el aspecto es congestivo, a veces friable, fácilmente sangrante. El origen generalmente es a nivel de la piel del conducto externo, o del oído externo, perdón, o de la masa de la mucosa o de la mucosa del oído medio. Este trabajo me llamó la atención, es un trabajo en donde en un hospital pediátrico en Argentina, ellos detectan 75 casos que incluyen en este trabajo, en el cual, pues como tenía lógica lo que les comentaba hace rato, el 52% correspondieron a colesteatomas. Pero hay dos casos muy importantes, uno de TB óptica y otro de histiocytosis. Entonces, en el cual fueron dos casos. Es muy importante porque, bueno, para que vean que atrás de un pólipo, de un granuloma, puede haber diferentes patologías. Por eso me llamó la atención. La bacteriología pues, es similar a lo que vemos siempre, ¿no? Bien, la histiocytosis de Langerhans, de células de Langerhans, es conocida como histiocytosis X hasta 1985, descrita por primera vez en 1893 y afecta principalmente a la población menor de 16 años. La incidencia reportada va de 4 a 9 por millón de personas y cuya etiología aún no ha sido establecida. Sin embargo, existen varias teorías que se han planteado, entre ellas las de origen neoplásico o por reacción inmunitaria. Sin embargo, existen otras que ahorita vamos a ver. El granuloma eosinofílico dentro de la clasificación se clasifica en 3. Granuloma eosinofílico, que es un compromiso multisistémico sin alteración de la función del órgano y generalmente se presenta en mayores de 20 años y tiene un excelente pronóstico. La enfermedad del Lieder-Schwarz es un compromiso de la piel, los nodos linfáticos, el pulmón y el hígado, con una edad de presentación aproximadamente de los 3 años, con un pobre pronóstico debido a la disfunción multiorgánica. Y la enfermedad de Hans-Schulz-Christian es un compromiso de la hipófisis anterior con diabetes insípida, compromiso óseo y oftalmo, y afecta a los pacientes entre los 2 y 3 años de edad. La etiología se desconoce, la causa de la proliferación anormal, así como las células de Langerhans son normales o patológicas, y las teorías propuestas sobre esta génesis de la enfermedad va a incluir causas metabólicas, genéticas, infecciosas, neoplásicas e inmunológicas. Dentro del diagnóstico, el granuloma eosinofílico consiste en una masa roja, blanda y friable que contiene histocitos, eosinófilos, linfocitos, células plasmáticas y células gigantes multinucleadas. La presencia de histocitos con gránulos de Birbeck
que son característicos, es decir, forma de una varilla trilaminar dentro de un citoplasma nuclear. Decía que comentaba que también tiene la forma como una raqueta de tenis, se observa en el microscopio electrónico y se considera diagnóstica. Sin embargo, la presencia de un marcador antigénico CDI y CDI 207 en la superficie de estas células es específica y es la prueba estándar de oro para el diagnóstico histopatológico. El granuloma eosinofílico solitario va a tener, es más frecuente, o se presenta de mayor frecuencia en niños mayores de 5 años y en adultos jóvenes. Las formas sistémicas más graves tienden a ocurrir en lactantes y en niños pequeños. Se han descrito lesiones del hueso temporal dentro del ápice mastoideo lateral y petroso y también puede afectar a todo el hueso temporal. La afectación otológica se ha estimado que va de un 15 a un 61% de los pacientes y puede ser el único síntoma de presentación en el 5-25% de los niños. Hay que hacer radiografías, tomografías, vamos a encontrar lesiones líticas o osteolíticas destructivas en el hueso temporal. Se puede confundir con una mastoiditis supurativa, colosarcoma o una lesión osteolítica metastásica. La tomografía computerizada de alta resolución revela la lesión destructiva y va a delimitar bien las áreas. Y la resonancia magnética es muy importante para ver cómo está la extensión hacia meninge, pero también para, se puede ver una imagen muy intensa en T1 y una intensa que realza con gadolinio en 2. Esas son las imágenes que logramos ver, identificar aquí las lesiones en la mastoides. Por resonancia magnética vamos a ver también los reforzamientos. Entonces es importante. Vemos esta tomografía como es una afectación con una histostosis invasiva al peñasco. Y este trabajo habla de las diferentes manifestaciones clínicas en diferentes partes del cuerpo por este tipo de lesiones, como vemos aquí. Y aquí me llamó la atención, bueno, esto estadísticamente vemos, es el segundo lugar después del fémur, el cráneo. Es más frecuente en la calota y después como segundo es lugar en el cráneo es el peñasco. Esa es una paciente que recientemente acabo de ver, tiene esa lesión. Vemos aquí la lesión que está lisando esta parte. Y bueno, pues una sospecha pudiera ser, tiene 4 años de edad y pudieras tener algo como lo que estamos platicando ahorita, un tenolopero, la siguiente semana está programada. Pero es un caso muy similar al que tuve hace aproximadamente 6 años, con un niño igual de 4 años de edad, perdón, el cual tenía una lesión muy similar, pero que aquella era más grande, que se iba hacia la punta de la mastoides y hacia abajo, que el cual le tomamos una biopsia muy amplia en la zona mastoidea y efectivamente ese fue el diagnóstico, con un pronóstico muy bueno, recibió quimioterapia de bajas dosis durante unas semanas y actualmente está diagnosticado, o el pronóstico por parte de oncopediatría es que está curado el paciente. El tratamiento de estos pacientes, bueno, es una biopsia, como habíamos comentado, seguido de radioterapia de dosis bajas. Las inyecciones de esteroides intravencionales también han tenido éxito en algunos casos notificados, y cuando hay afectación multisistémica se recomienda la quimioterapia y los esteroides intravenosos. Los pacientes pueden estar en riesgo de desarrollar colesterol adquirido secundario en el contexto de esta enfermedad y deben tratarse quirúrgicamente para descartar enfermedad recurrente. Hablando ahora en relación a tumores malignos, pues se engloban en una misma región anatómica entidades muy distintas debido a las diferencias histológicas y embriológicas en la mayoría de los casos, y la mayoría de los casos son primarios. Los tumores del oído medio provienen principalmente de la mucosa, de la caja del tímpano o de la trompa de Eustaquio. Estos tumores son poco frecuentes, la mayor parte se origina en el conducto, aunque debido al retraso en su diagnóstico, muchos de estos invaden secundariamente al oído medio. La incidencia está estimada en 1 a 2 personas por cada 1.000.000 de habitantes, sin predominio de sexo, pero algo importante en la edad de presentación es en la población adulta. Entonces, cada vez es muy poca la estadística en población pediátrica. Representa 1 de cada 5 a 20.000 consultas otológicas y el tipo histológico más frecuente es el carcinoma epidermoide. Después el vasocelular, el adenoide quístico, adenocarcinoma y rhabdomyosarcoma. Y este rhabdomyosarcoma es el que nos va a interesar ahorita precisamente por el tipo de estadística y de presentación y de población que estamos platicando. En la clínica de estos tipos de tumores, bueno, los signos son polimorfos, reflejan afectación del conducto, del oído medio y también del laberinto, del nervio facial, los últimos pares craneales y el endocráneo. Otros signos pueden ser la parálisis facial periférica, vértigo y afectación de los últimos pares craneales aislados o asociados.
El trastorno de las funciones superiores, ataxia y la hipertensión intracraneal reflejan afectación intracraneal, endocraneal. Los tumores, hay algunos tumores malignos del conducto auditivo interno, es raro también y es más lógico en adultos, pero es importante saber de ello, que se pueden malignizar los schwannomas. ¿Ok? De entrada, pues son raros, es menor al 5% de esto. Y en alguna revisión que hizo Carlson y colaboradores, se identificaron 20 casos de schwannomas malignos primarios, que aunque son muy raros, bueno, ya es una estadística bastante considerable. Y muchas publicaciones han confirmado la degeneración indiscutible de los schwannomas benignos después del uso de gamma knife o de radioterapia fraccionaria, en particular en la neurofibromatosis. Estas son algunas imágenes de schwannomas de oído medio, schwannoma tímpanomastoideo, y otra patología que, aunque también es muy rara, se han descrito alrededor, en una revisión hecha por UCIEL, encontraron 200 casos descritos, ¿sí? y de bajo grado de malignidad, pero localmente agresivo. En 10 a 15% de los casos forma parte de una enfermedad compleja, como es la de von Hippel-Lindau, y en el registro internacional de esta enfermedad, que incluye 1.789 pacientes, se ha observado 93 pacientes, o sea, 5% que tenían un tumor del saco endolinfático como causa de todo esto. Esas son unas imágenes que muestran la resonancia y tomografía de cómo se ve una lesión de un tumor de saco endolinfático. Vean por la posición y anatómicamente, pues hay que sospechar esto. Aquí vemos otras imágenes de tumor de saco endolinfático. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Inflamación dolorosa de los tejidos, otorrea, tejido de granulación, otitis externa como parte de la extensión de infección o tumor, hipoacusia conductiva, erosión osicular y también, lógicamente, hipoacusia neurosensoral por destrucción del laberinto óseo. Vértigo podemos encontrar, por supuesto, y la parálisis facial en las formas graves, que afortunadamente solo en el 3% de los pacientes. Y el tema, creo yo, que es más importante en este caso, como por el tipo de población que estamos viendo, es el radiomiosarcoma. Es un tumor raro, altamente maligno, que se encuentra en el grupo de pacientes pediátricos menores de 10 años, siendo más frecuente en los hombres y en la raza blanca. Corresponde al 41% de todos los radiomiosarcomas de cabeza y cuello, y de estos solo 8% van a afectar oído medio y mastoides. Son tumores agresivos y poco frecuentes que afectan generalmente a pacientes en edad pediátrica. Tienen un origen primario que puede ser desde el conducto, el auditivo externo, el oído medio, incluso puede proceder de zonas próximas a la fosa infratemporal e incluso de la nasofaringe. Clínicamente pueden manifestarse como hipoacusia, otalgia, otorrea, presencia de pólipos en conducto, otitis media crónica, y todos ellos procesos que llevan al retraso en el diagnóstico definitivo. La presencia de afectación de pares canales bajos o masas pre- o retroauriculares son indicativos de un estadio avanzado. Histológicamente hay diversas tipos, siendo el más frecuente el radiomiosarcoma embrionario. El tratamiento se debe individualizar según el paciente y el tumor, y generalmente realizándose asociaciones de cirugía, radioterapia y quimioterapia. Los otros, el alveolar, son en pacientes, en niños de mayor edad. El embrionario es el más asociado a niños menores de 5 años. La supervivencia pues va a 5 años, entre el 80 y el 20%, dependiendo pues el momento en que se detecta el tumor. El diagnóstico diferencial es muy importante, ya que la terapia prolongada con antibióticos retarda el diagnóstico con la consecuencia que ello implica. Se debe sospechar ese tumor en todo niño con otitis media prolongada que no responde a tratamiento, o un pólipo en el conducto que no cede, que a veces cauterizamos, limpiamos y pensamos que va a ceder con tratamiento médico y solo no tiene buena respuesta. Hay que sospechar otro tipo de lesiones. La biopsia de este tumor es la clave para el diagnóstico, se debe realizar lo más pronto posible. El análisis de la inmunohistoquímica con vimentina y antígenos musculares específicos son necesarios para el diagnóstico y subclasificarlo. El manejo actual de esta patología es una terapia multimodal, incluyendo resección quirúrgica, quimioterapia, multiagentes y radioterapia. La cirugía no es recomendada para los pacientes del grupo 3 y 4, que son tumores ya invasivos,
porque es imposible hacer una resección completa. Entonces se toma biopsia, se hace diagnóstico y bueno, pues se da quimio y radioterapia. La cirugía mejora la sobrevida acompañada con otras terapias. Esta revisión es una revisión que tiene una gran amplitud de tiempo. Estamos hablando de 1973 al 14, con base en un diagnóstico de tumores de oído medio utilizando este código, en el cual está relacionado al sitio primario del oído medio y se incluyeron pacientes menores de 18 años. Se identificaron 40 casos pediátricos de tumores de oído medio, lo cual el 50% eran mujeres, y 27 de esos 40 casos eran radioemesarcoma. El 59% de los pacientes tenían 5 años o menos, y la mayoría recibieron quimioterapia y radioterapia como parte del régimen de tratamiento. Las tasas de supervivencia general específica de la enfermedad a 5 años fue del 59% y 63%. Estas son algunas imágenes, vean, de radioemesarcoma. Otras imágenes, como vemos la destrucción. Y ese otro trabajo identifica 1.547 pacientes para una incidencia de 0.4 por 100.000 pacientes por año. La relación hombre-mujer es de 3 a 2. Y los tumores se clasificaron en embrionarios, 67%, alveolares 32% y pleomórficos 1%. El alveolar y pleomórfico fue el más común en adolescentes, mientras que el tipo embrionario más frecuente en pequeños. El pleomórfico 47 y alveolar 39 se presentan comúnmente con enfermedad a distancia, en contraste con el embrionario 25%, que es más específico o es más en un solo hueso. La mayoría de los pacientes, o un solo espacio, la mayoría de los pacientes se sometieron a resección quirúrgica, 81%, y radioterapia 63%. Esa es la incidencia. Bien, este es el tema. La verdad creo yo que son las dos patologías en las cuales podemos enfrentarnos como causa de origen en oído medio. Personalmente yo también pude tener un caso hace 15 años, perdón, que tuve un caso en el cual tomamos biopsias de la zona mastoidea y zonas de ganglios en cuello. Se diagnosticó el radioemesarcoma con un pronóstico muy malo para esta pequeña, era una niña de 8 años, algo así, y pues, finalmente esta pequeña le fue muy mal a corto plazo. Y en 2 años prácticamente falleció la pequeña, pero pues con un retraso en el diagnóstico importante. Bien, esa es mi plática. Muchas gracias por su atención y estamos abiertos a preguntas.